Quiero compartir la palabra del Señor el último día de junio. Mañana comienza la segunda etapa de este año 2024. Mañana literalmente es 1 de julio, ¿no? Ya empiezan los memes, ya aparecieron 250.000 memes dando vuelta, ¿no? Pero comienza julio, comienza la segunda etapa de este año y en eso estaba reflexionando un poco también. ¿Me podrían subir un poquitito de retorno? ¿Cómo pensamos vivir esta segunda etapa de este año 2024? ¿Te animás a preguntarle al que está a tu lado? ¿Cómo pensás vivir esta segunda mitad del año? Hacerle la pregunta ahí al que está a tu lado, al que está adelante, si no hay nadie a tu lado, al que está adelante, al que está atrás. Un poco para movernos ahí, despertarlo, al que está medio dormido todavía, el que vino con almohada. El que está con sueño, levante su mano ahí, le acercan un cafecito. ¿Cuántos quisieron un cafecito, no? Ya levantó la mano, así que ahí empezamos a batir los cafés que nos acompañen esta mañana. ¿Cómo pensamos vivir esta segunda etapa del 2024? Con la ayuda del Señor hemos llegado a esta mitad y comienza mañana un nuevo tiempo también para cada uno de nosotros. Y en esto reflexionaba un poco. Y el Señor estaba hablando un poquito también a mi vida, un poco lo que he vivido esta mitad de año. Y pensaba, ¿no?, que estamos viviendo en una era donde todo parece estar a un solo clic de distancia. Hay una primera imagen allí, no, la anterior, la primera imagen allí, ¿no? Pareciera que este aparatito ha revolucionado nuestras vidas, ¿no? Alguien puede decir, no, la mía no, pero creo que, por un lado, tristemente ha revolucionado la vida para muchos en algunos aspectos donde nos ha acelerado, ¿no? En la era donde hoy vivimos es así, a un clic de distancia. Pero justamente el mensaje el título, ahora sí, pasarlo al otro, pensaba que estamos a un solo proceso de distancia, ¿no? Ahí empiezan a aparecer menos amén, porque a cuántos les gusta tener un clic y que resuelvan las cosas, se vean las cosas rápido, pero cuando te dicen a un solo proceso de distancia, ahí ya no sé cómo viene el panorama. Pero justamente con esto el Señor hablaba en mi vida. Ha cambiado tanto nuestra forma de vivir y encarar en la sociedad. Pensaba en el entretenimiento, porque antes uno para ver algún programa o una serie que tenía favorita tenía que esperar. Diga conmigo, esperar. No sé si le pasaba, era los lunes la que estaba o la del martes, entonces tenía que esperar al otro martes, sí, me acuerdo, dice la Fiore, ¿no? Y qué ansiedad, porque terminaba el capítulo o la serie y había que, ya empiezan a bajar el nivel de esperar, y había que esperar, aunque no nos guste esa palabra, está en el diccionario, el Señor la usa mucho para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Había que esperar otra semana más para ver lo que continuaba en el capítulo, pero como avanzó la tecnología con los servicios de streaming, Netflix vino a revolucionar algo y ahí aparecieron otras competencias también, pero ahora la gente puede ver lo que le gusta, cuando quiere, en el tiempo que quiere y hacer lo que quiera. ¿Es así o no? Entonces uno ve las series o los capítulos que empiezan a aparecer y uno, si quisiera, en una sola noche se puede ver toda la serie completa que le gustaría, ¿no? Ya nadie espera ver el próximo. ¿Cuándo va a aparecer el próximo? Lo queremos todo ahora y ya, ¿no? Eso ha empezado a entrar en la sociedad. Pienso no solo en el entretenimiento, sino que refleja en lo más visible en el entretenimiento, pero en la comida también. ¿Cuántos aquellos por ahí rápido necesitamos y vamos a buscar el puré instantáneo en vez de ir a la verdulería, buscar la papa, ¿no? Pelar la papa, ponerla a hervir, ¿no? Pisar la papa y hacer todo el desarrollo con el puré, y ahí sale el rico puré que hace casero. ¿Cuánto les gusta hacer un puré bien casero? ¿Les gusta o no? Sí, pero de repente, con que los tiempos están avanzados, en realidad los tiempos siguen de la misma forma, lo que está avanzando es nuestra forma de vivirla. Entonces es más rápido ir a buscar el puré instantáneo, ¿verdad? Y lo ponemos en una tacita o microondas rapidito y ya sale el puré, ya está listo el puré. Qué bárbaro, qué espectacular. Pero no nos damos cuenta que nos perdemos y no disfrutamos este proceso
de trabajar la comida, ¿no? Ese sabor fresco, nutritivo y todo lo demás. Podría agregar un montón de esto, ¿no? Porque hay mucho en comida rápida. Pero yo quiero llegar a lo espiritual. Pensaba en lo espiritual, buscamos gratificación instantánea. Queremos respuestas rápidas a nuestras oraciones. ¿Cuántos quisieran orar ya en este momento y que Dios ya le conteste? ¿Quisiera o no? Todos quisiéramos, ¿no? Soluciones inmediatas a nuestros problemas. ¡Qué lindo sería! ¿Sabes que tengo un problema, Sabri? ¡Pup! Ya me lo resolvió el Señor. ¡Qué lindo sería eso! Sería buenísimo, ¿no? Qué lindo vivir siendo cristiano de esa manera. Pienso en las bendiciones. Queremos las bendiciones ya, Señor, dámela ahora. Y sin pasar por el proceso de crecimiento que Dios tiene para nosotros. ¿Hace falta pasar proceso? Pensaba en esto, ¿no? Hay una historia que me impacta en la resolución, que voy a comenzar a compartirle y después iré echando con algunos versículos, pero hay una historia que me impacta mucho en cómo resuelve algo y es muy gráfico. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer, tengo la versión NTV allí en pantalla, usted puede buscarlo también ahí en su Biblia. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. ¿Conoce a Naamán? Ahí la historia de Naamán, el comandante del ejército por el Señor le había dado, dice, importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Parece ser que era una de las personas favoritas del rey y tenía lepra, dice, lo aclara ahí la palabra. El versículo 2 leemos, dice, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Está bueno entender un poco ese contexto. Y vamos a pasar al versículo 9, dice, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Versículo 10, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve, dice, y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Versículo 11, Naamán se puso feliz mucho y se fue muy alegre, ¿qué dice? Se fue enojado, dice, se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí, dice, que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, dice, y el Farfar, los hijos ahí tienen nombre para sus hijos, aquellos que están embarazados ahora, ¿no son mejores, dice, que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Naamán era el general del ejército del rey, un hombre importante, una persona de mucho aprecio del rey. Había logrado victorias, había ayudado a su rey. Tenía ese aprecio tan especial, pero dice la palabra, pero tenía lepra. Y dice que cuando él escucha que Eliseo podía sanarlo, el rey le da autorización, permiso para ir a ver a Eliseo. Ahí está el contexto de esta historia. Pero sucede algo interesante dentro de este marco. Dice que Eliseo ni siquiera sale a la ventana a decirle algo. Manda a alguien a decirle, anda y lavate 7 veces en el río. Esa es la expresión que tiene. Y como siempre por ahí digo, después que escuché en un pastor que me gustó, a veces leemos la palabra del Señor con mucho dulce de leche, ¿no? Qué linda historia, wow, qué hermoso. Pero nos pongamos en este contexto. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos hablado con alguien y queríamos saber algo y podemos haber sentido este mínimo desprecio? Porque fíjese, era un hombre importante y lo atienden por la ventana, ¿no? O le mandan a decir, mira, tenés que hacer esto si quieres ser sano. Pensaba algunos ejemplos, pero no sé, en uno que se me ocurría, tal vez hemos orado y pedimos, Señor, la casa.
Señor, te pido la casa, quisiera que me des la oportunidad de comprarme la casa, Señor. Y de repente el Señor te pide que regales lo que tenés. Regala tu auto, regala tal cosa. Hay cosas que parecieran ilógicas que Dios pide. Pero si te estoy pidiendo, Señor, se supone que quiero ahorrar, quiero juntar dinero. Este es un ejemplo, pueden haber muchísimos ejemplos de esto. No sé qué pudo haberle pedido a Dios. Dentro de todas estas cosas está todas nuestras áreas de la vida. Sea un llamado, sea un pedido especial, sea una sanidad, sea lo que sea. Le pedimos a Dios algo y Él nos responde con un proceso. ¿Sí o no? ¿Sabe qué proceso? En el diccionario dice que es una secuencia de acciones o pasos para alcanzar un objetivo. Y dependiendo del contexto, esa definición proceso puede variar en la ingeniería, en la administración, en la informática. Pero en el contexto del Señor, proceso es un sinónimo de desierto. Decí conmigo, desierto. Desierto. Creemos que podemos pedirle a Dios, Señor, primero el A, dame el A, después dame el B, Señor, dame el C y dame el D y etcétera, etcétera. Muchas veces entendemos o creemos que esa es la forma. Por ahí pensaba y digo, Señor, toca a mi esposa, por favor, cambiala. Toca a mi esposo, cambialo, Señor. Hace algo, Padre. ¿Podría hacer el Señor algo majestuoso y maravilloso y sobrenatural, sí o no? O cambiame el trabajo, Señor, y se soluciona todo. Simple, ¿no? Qué lindo. Si pudieras regalarme o hacerme encontrar plata, Señor, en la calle, ¿cómo me resolvería el problema, no? Tal vez si estamos enfermos, queremos que alguien ponga las manos sobre nosotros y sanidad instantánea. Vamos al Señor con nuestro plan y le decimos, Señor, yo necesito esto. Te estoy pidiendo esto, Señor. Bueno, yo hago el A, vos haces el B y en el C todos felices. ¿No? A veces entendemos que pareciera que este es el concepto del camino de la fe. ¿Sabe que Naamán, con todas sus experiencias, sus conocimientos, con sus habilidades, con sus logros, con sus victorias, con su estatus, con todo lo que poseía este hombre, él llega así a buscar al hombre de Dios, esperando la sanidad? Amado, ¿sabe que Dios sabe lo que necesitamos, pero hay un proceso que pasar para llegar a eso? Aunque no nos guste, hay un proceso que pasar para llegar ahí. Ya sea una provisión económica, sea sanidad física, restauración familiar, sea un llamado, sea el ministerio, sea lo que estemos necesitando, hay que pasar un proceso. Queremos la solución, queremos que las cosas se nos solucionen. Y Dios nos da un proceso. ¿Por qué, Señor? Le decimos. No sé si lo ha hecho usted, pero yo sí. Más de una oportunidad he gritado el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Si las cosas pueden ser diferentes. Y yo pensaba, estaba la frase allí, la pasamos. Hay una frase que sigue, me parece. Él quiere trabajar primero con nosotros antes de darnos lo que le estamos pidiendo. Él conoce cómo estamos, cuáles son nuestras reacciones, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestros tiempos. Él las conoce. Entonces Él, antes de darnos, Él quiere trabajar primero en nuestro corazón. Tal vez creemos o imaginamos que Dios va a actuar de una forma y no pasa de esa forma. Estamos acostumbrados a ver algo de Dios de la misma manera y tal vez no pasa eso de esa manera hoy. Quizás te dio una solución y esperaba una más fácil. Señor, necesito las sillas para mi casa. Y te apareció un tronco de madera grande al frente de tu casa. La silla, Señor. No, la silla quiero. No, el juego de mesa. Y aparece un tronco gigante para que te hagas. ¿Cuál es la madera buena? Ahí tengo una conocida. ¿Un qué?
el algarrobo. Un pedazo de algarrobo al frente de tu casa. No, Señor, pero yo quería la silla. O tal vez pienso en el ministerio o el llamado, servir al Señor. Siempre me acuerdo el ejemplo que un muchacho lo encara en la salida en una de las idas y venidas de Dante Gebel y le dice, Dante, Dante. Y él, no sé por qué, dice, me di vuelta, lo miré y él me dice, Dante, orá por mí, por favor, orá por mí. Quisiera realmente tener el ministerio que vos tenés. Ok, le dijo él. Y él empieza a orar por este joven y empieza a decir, Señor, que sufra la soledad, Padre, que le cueste, Señor, que no tenga dinero en su juventud, que muchos lo critiquen, y él empieza a orar por él. Entonces él miraba, dice, pero Dante dice, bueno, dice, pero hubo un proceso en mi vida, dice, eso fue lo que a mí me ayudó a comprender y entender a dónde el Señor me estaba por llevar. A veces queremos tantas cosas, digo, ¿no? Antes de esas soluciones hay un proceso que tenemos que pasar. No sé de cuál sea. Tengo una ecuación, vamos poniendo una imagen, la que sigue. Obediencia. Obediencia más, pasemos, permanencia, hay crecimiento. ¿Se anima a decirlo conmigo? Obediencia más hay un crecimiento. Esa ecuación, y ahí voy a sacar los 3 puntos del mensaje. Vamos con el primero, obediencia. Me gusta que podamos entender lo que es la obediencia. Si bien sabemos que es obediencia, pero dice que es disposición a aceptar y ejecutar directrices sin desobedecerlas. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Diga amén. Yo soy obediente. Soy re obediente. Esos esposos obedientes. Amén. Obediencia. Dice, ve y lávate 7 veces en el río. Mire esa expresión. Veo que rezonga un poco en principio. Naamán rezonga un poco, no le convence. Porque él dice que conocía otros ríos más limpios, eran mejores. Podría haberlo hecho en otro lado. Es como si hoy nos mandara ir ahí cerca del puente Uruguay, ¿no? Está toda esa agüita verde. Y el Señor le dice, anda, ahí abajo de eso está la solución a lo que vos estás buscando. Pues me tengo que meter acá con todo esto. Todos sabemos, ¿no? Somos de Carlos Paz, sabemos que es muy feo lo que está ahí, ¿no? Me lo hubiese tirado, Señor, en Cuesta Blanca. Claro, ¿o no? Por eso él cuestiona. Él conocía otro río, conocía otras cosas y otra forma de hacerlo. Los procesos se hacen eternos cuando no somos obedientes a Dios. Cuando Dios dice algo, está buenísimo obedecerlo como Dios lo estaba pidiendo. Amén. Así, ahí cuando somos obedientes a Dios y no quedarnos en la postura de no podés hacerlo así, Señor. Déjame que te ayude un poquito en los planes. ¿Qué tal si en vez de hacerlo de esta manera lo hacemos de la otra? O cuando el Señor nos pide algo ilógico, Señor, lo que me estás pidiendo es medio ilógico. Y a veces empezamos a cuestionar. Pensaba en la palabra relevantes que tenemos este año. Es estar dispuesto a hacer una milla más, lo ilógico, lo que hoy no se ve en esta sociedad. Es salir de lo común y corriente. Dios nos desafía a eso. Sabe que los procesos de Dios siempre serán mejores que mis soluciones inmediatas. A veces queremos esas soluciones rápidas, inmediatas. Quizás tengamos idea de cómo hacerlas, cómo deberían ser, lo que funciona, lo más fácil, el menor esfuerzo, lo más bonito, lo más práctico, lo más cómodo. Y puedo agregar un montón de cosas. Esta forma lo haría yo, Señor, pero lo haríamos nosotros humanamente. Aunque parezca que el proceso en el que Dios nos encamina, hoy podamos estar, sea más lento, más difícil, más trabajoso, siempre será mejor que nuestras propias soluciones. Yo no sé qué situación puedas estar pasando hoy, qué desierto puedas estar metido, cuáles sean los procesos que Dios ha permitido encaminar en tu vida. No sé la realidad de los que hoy estamos aquí. Y me preguntaba, ¿alguna vez
nos hemos adelantado a la solución a los problemas porque se demoraba, o el término común de quiero ayudarle a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham. Le dio la promesa que iba a ser padre, en una edad avanzada, y el hijo no venía, y la promesa no venía, pero Abraham entró en un proceso donde trabajaba el Señor su vida. Él quiso adelantarse, y sabemos la historia, ¿verdad? Lo estoy ahorrando. Sabemos que termina mal. Empeoró, por así decir, la situación. Muchas veces intentamos nosotros adelantarnos y terminamos peor de cómo empezamos. Por eso qué lindo es comprender y ser obediente cuando Dios empieza a darnos dirección y nos dice qué hacer. Nos pone en línea a dónde tenemos que caminar. Tal vez en nuestra impresión Dios se está demorando, nos está pidiendo demasiado, Señor. Vas muy lento, Padre, yo quiero ya la respuesta. En cualquier proceso que estemos pasando, sepamos que Dios está haciendo algo en nuestra vida, en nuestro interior. Él está trabajando. Él está trabajando en ti. Él hoy está trabajando en ti. ¿Cuál es ese proceso que estás viviendo hoy? ¿Qué está pasando internamente en tu vida? Dios está trabajando en ti. Quiere sacar lo mejor de ti. Quiere tocar tu carácter. Quiere tocar tu persona, tu carne. Tal vez hoy no percibamos, pero si somos obedientes, cuando lo tengamos, lo que el Señor nos promete, nos vamos a dar cuenta de lo que Él estuvo haciendo en nuestra vida. Y creo que de este término muchos podemos dar fe que es así, ¿sí o no? Porque en cada proceso que hemos vivido, cuando hemos terminado, nos hemos dicho, wow, Señor, si me lo hubieras dado antes, yo lo hubiese echado a perder. Si me hubieses expuesto a esto antes, Señor, yo no sé si lo hubiese logrado. ¿Es así o no? Dios nos desafía hoy, a ser obedientes, a aferrarnos de su mano, confiar en Él y ser obediente. Ahora, lo segundo, permanencia. Obediencia, siendo obedientes, permaneciendo. Decirle que está a tu lado, permanece, decirle. La permanencia también dice allí el diccionario que es algo que continúa existiendo a lo largo del tiempo sin cambio. Qué linda expresión. Continúa, sigue estando. Dice el versículo 14, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. Él lo hizo y él permaneció. Permaneció haciendo tal, dice, como el hombre de Dios le había indicado. ¿Sabe que los procesos siempre necesitan de tu esfuerzo? Decí conmigo, esfuerzo. ¿Sabe que hay gente que ha decidido hacer su casa en el desierto? Se quedan víctimas. Están como víctimas. Dicen hoy los jóvenes como víctima. No te hagas el víctima. ¿Lo has escuchado o no? Y viven allí en el desierto. Qué vida tan difícil la mía. No voy a hacer nada, Señor, hasta que se acomoden las cosas. Estoy esperando que tú resuelvas, Señor. O que me llame el líder, o que me llame el pastor hasta que no vea. Y hacen su casa en el desierto. Quieren vivir ahí porque no quieren esforzarse. ¿Sabe que la obediencia es la que nos lleva a permanecer? Gracias por ese amén. A permanecer. Permanecer donde tú estás, donde Dios te ha plantado, en donde Dios te ha puesto para servir. Es permanecer. Permanecer. La obediencia, ser obediente a Dios, te hace permanecer. En Juan 15, versículo 4, habla mucho del Señor de ello. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón,
para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, otra vez esa palabra, vea, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Qué importante es comprender esto hoy. Porque pareciera que el común denominador hoy, tristemente, es: si estoy viviendo un proceso, dejo de servir a Dios. Si estoy viviendo un proceso, me alejo. Si hoy estoy viviendo un proceso, no soy parte. Si vivo un proceso, prefiero congregarme en otro lado. Dejamos de dar frutos. Fíjese, dejamos de dar frutos. El enemigo lo primero que quiere hacer es sacarnos del servicio a su iglesia. Y quiero aclarar esto, amados, porque es importante discernir en esto. El servir, dar frutos, es edificar el cuerpo de Cristo. Sí, ya lo sabía. Es edificar el cuerpo de Cristo. Yo estoy sirviendo, No, yo ahí en mi casa, cuando puedo le hablo ahí al vecino, yo hago esto acá. Amados, edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, el ser parte de la congregación, edificarnos unos a otros. Dios ha repartido los dones a su iglesia y lo que le dio a usted no me lo dio a mí y no se lo dio al que está al lado suyo. Y así juntos edificamos el cuerpo. Aquellos que saben y tienen amor y gracia, por así decir, con ejemplo, en los niños, es el tiempo de edificar al cuerpo de Cristo. Súmese, sirva, no deje que el proceso lo nuble y lo saque de lo que Dios quiere hacer. Si siente y tiene corazón por adolescentes, por jóvenes, súmese, empiece a servir a Dios. No deje que el proceso, ese desierto, lo aleje de edificar el cuerpo. Súmese, si le gusta la alabanza, súmese, si le gusta, tiene amor y abrazo, súmese en recepción, súmese, amados. Es el tiempo de poder servir. Dice la palabra, eso le da mucha gloria a mi Padre. Así demuestran que son mis verdaderos discípulos. Por eso decía, qué importante es entenderlo. ¿Qué hace la diferencia de esas personas que crecen y de esos que no? ¿Cuál es la diferencia? Permanecen. En medio de los procesos, circunstancias, a pesar de todas las cosas que viven, ellos permanecen. Han decidido esforzarse para servir. Permanecen. ¿Sabe? El otro día estaba en la cocina y charlaba con Sabri. Decía, Sabri, me siento bien, estoy contento, a pesar de que siguen pasando cosas. Yo sé que en lo personal Dios ha trabajado mucho mi vida. En esos procesos siento que ha cambiado mucho, he ido cambiando muchas cosas, he aprendido mucho. Y estaba charlando allí con Sabri, y Sabri, me siento bien, creo que dentro de todo bien, las cosas avanzan a pesar de, porque nunca es cosa perfecta. Y no sé por qué él a mí le digo, Señor, mándame la que sigue, adelantala. Y nos empezamos a reír. Estamos muy libres, Señor, mándame otra. Y lo digo a modo de chiste, pero, amados, terminamos una y va a venir otra, ¿sabía o no? Superamos algo y Dios manda lo que sigue. Porque dice la palabra que tenemos que ir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Y todos esos procesos que se retrasan, que por ahí nosotros retrasamos por falta de obediencia, se hacen eternos. Y Dios quiere que los superemos, que los avancemos. ¿Sabe qué? Yo sé que hay muchos dentro de aquí, de la congregación, que están acá, han crecido mucho en cada proceso. Sé que hay muchos de aquí. Lo hablamos, vemos, porque somos una familia. Dentro de todo conocemos
la realidad que les ha tocado vivir a uno, la lucha que vivió el otro, la situación que le tocó vivir fulano, a mengano. Y si uno se pone a ver, digo, wow, cuántos testimonios al lado de nosotros, iglesia, tenemos atrás, adelante, que Dios ha manifestado su poder sobre esa vida, aceptando los procesos de Dios para esa persona, y Dios lo hace crecer. Y gloria a Dios por cada uno de nosotros. Y volviendo a esto de entender el servir, pensaba cuando hace 7 años harán más o menos que nos dieron esta gran responsabilidad de pastorear la iglesia. Sabe que muchas veces me ha tocado predicar un mensaje de ánimo, de esperanza, de salvación, mensaje de, no sé, agreguémosle el tinte que sea, de proyecto, un mensaje de visión, etc. Y yo recuerdo cuando habíamos comenzado ya en junio que nos dieron esa responsabilidad. En diciembre ya quería tirar la toalla yo. Y la verdad estaba totalmente angustiado. En cierta manera quería renunciar en 6 meses. Le voy a decir la verdad, ¿no? Sincerándome. Recuerdo que ahí vino un pastor, no sé por qué. Dios le marcó, quiero darte algo, me dijo. Y nos pidió que fuéramos no sé dónde. Y ahí él hablaba. Y impresionante, Dios hace esas cosas, ¿no? Nos dio la palabra justa sin que nos supiera algo de nosotros. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque honestamente había tomado decisión de no seguir más. Por todo lo que se vivía en ese tiempo también. Era cansador, era agobiante, hasta pareciera injusto. Cosas que por ahí pueden doler al corazón. Quiero poner el ejemplo en primera persona. Siempre me gusta hacer así los mensajes. Recuerdo que una persona muy ¿cómo se diría? Muy culta, nos trató de explicar por qué se iba de la congregación y me decía, ¿vos te harías operar por un doctor viejo o por un doctor joven? Qué manera tan sutil de decir que somos inexpertos. Estos pibes no saben nada. Wow, dije yo, qué bueno. No, por supuesto, yo me iría del pastor viejo. Vaya nomás, le entiendo. Pero el corazón se duele, ¿sí o no? Y así como esas, ¿no? Esperando muchos tal vez que fracasemos y tantas cosas en ese tiempo, yo digo, ¿sabe? Esto no va para más, renunciemos acá porque esto así no es lindo. Pongo este ejemplo, amados, porque decidí obedecer a Dios. Y permanecimos. Por eso digo, más de una vez predicaba mensajes de tantas cosas aquí, con un corazón sufría también por dentro. Estoy dando este ejemplo, así como esto hay muchos. Yo sé, por eso dije, hay muchos de aquí entre nosotros que vivimos y sufrimos procesos durísimos en Dios. Pero la clave está en permanecer, en obedecer a Dios. Procesos de todo tipo se viven en esta vida. Amados, claro que tenemos ganas hasta de no seguir haciendo cosas, porque estamos cansados, porque a veces no nos gusta, y tantas cosas que pudiésemos agregar, ¿no? Porque la vida pareciera injusta, porque este desierto, Señor, es eterno. Pero uno, amado, tiene que obedecer, tiene que permanecer para ver crecer su vida en Cristo. Amén. No afloje en los momentos de procesos. En los desiertos no es el momento de dejar, aun cuando para muchos la primera decisión es decir, no cuenten conmigo, me voy a tomar un tiempo, no quiero hacer más nada. No es una solución para el Señor. Quiero animarte en esta mañana a que te aferres otra vez a la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Sabe que algo interesante pasa en Naamán? Dice que aclara que era de prestigio, reconocido, que tenía el favor del rey. Y ahora pensemos en esto, ¿era necesario hacerlo pasar por un río sucio? 7 veces. ¿Qué cree usted? ¿Lo podía hacer la primera o no? Dios lo podía hacer en Cuesta Blanca y a la primera inmersión. Sano. ¿Sí o no? ¿Sabe que Eliseo quería que Naamán sepa que solo Dios podía hacerlo? Y a veces están esperando en la mirada de Eliseo, están esperando tal vez en un pastor, en un título, en un X. Estamos esperando en tal situación de nuestra vida. Naamán se sentía, fíjese, un hombre importante, de prestigio, que tengo el merecimiento, que la verdad estoy conociendo, entiendo y tantas cosas podemos agregar. Eliseo
Ni siquiera sale a recibirlo y lo manda al Jordán. Entendamos el contexto de esta historia. ¿Sabe que era una prueba de fe para Naamán? Y eso pensaba cuando compartía este ejemplo, es una prueba de fe. Pastor Ernesto, es una prueba de fe, tener que predicar de la fe y de sanidad cuando uno está enfermo. ¡Hey! Señor, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo decía el pastor? Veo que se sanaba fulano y oraba por mengano y se sanaban. Y yo veía en mi vida que nada pasaba. Y así como ese ejemplo, tengo confianza. ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos y tenemos estos ejemplos, Señor? ¿Sabe qué? Esa prueba de fe donde debía olvidarse de sus logros, debía olvidarse de los cargos, debía olvidarse de sus ideas en cómo lo haría él y obedecer y permanecer paso a paso en la fe, confiando que Dios va a hacer la obra. Amado, sí, en un río que no tenía sentido, la cantidad de veces que no valían la pena, pero así es Dios, hermano. Si Dios está pidiéndole algo hoy, porque hay un proceso difícil en su vida, quiero animarlo en esta mañana. Obedézcale a Dios, llore todo lo que quiera llorar, patalee todo lo que quiera patalear, pero obedézcale a Dios, permanezca en donde Dios lo ha puesto, siga en el transcurso que Dios le ha trazado. Vea el crecimiento de Dios en su vida. Cuando llegamos al Señor, normalmente la mayoría de las personas han llegado al Señor por alguna necesidad, sea física, necesidad económica, necesidad de relaciones o aún preguntas sin respuestas. ¿Cómo es esto, Señor? No conozco qué pasa con la tierra y cómo pasa con los astros y empiezan, ¿no? Tantas preguntas, en fin. Y llegamos y conocemos al Señor. Cuando venimos a la iglesia se acaban los problemas. Sí. Pero, me encantan los pero. Diga conmigo, pero. Venimos a la iglesia y se acaban los problemas. Sí, pero como seguimos viviendo, los problemas siguen viniendo. ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? De la gente dice, pero si vine a la iglesia y los problemas sigo teniendo. Le decimos, Señor, vengo, busco, sirvo. ¿Por qué me pasan estas cosas? El Señor dice, en el mundo van a tener aflicciones, confíen. Yo he vencido el mundo, amados. Y presta atención a esto, notado aquí. No estamos en la iglesia para no tener problemas, sino para saber cómo enfrentarlos y no caer. Eso es permanecer. Venimos y somos parte y aprendemos juntos. No caemos. Permanecemos en Cristo. Los problemas van a abrumarnos, pero confíen, dice el Señor, que Él ha vencido. Me gusta 1 Corintios 10:12, dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Dios es fiel, dice. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dios le está hablando a alguien en esta mañana. No va a permitir algo mayor que no pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir, dice. Tal vez decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la adversidad? ¿Cuál es el desierto? ¿Qué puedas estar pasando? Piénsalo, tráelo a la memoria ahora y preguntemos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor, yo y no a Mateo? Muchas veces lo dije, no. Que le pase a él, no a mí. Hay un chiste por allí que se cuenta, no sé si lo ha escuchado, pero dice que había una persona, le decía, Señor, necesito esos $10,000, por favor. Estoy apretado, los necesito, esos $10,000. Necesito esos $10,000. Y ahí al lado estaba otro y aparece y empieza a orar también. Le dice, Señor, necesito esos 10,000 pesos, Padre. Los necesito para salir de esto, Señor.
Y ahí gritaba el uno al otro. Entonces el de $10,000 lo mira y le dice, toma, acá tenés los $10,000, no me lo distraiga. Señor, los 10,000 pesos. Señor, necesito los $10,000. Necesito los $10,000. Más fácil darle ahí, ¿no? Los 10,000 pesos. Como si el problema de uno fuera mayor que el del otro, ¿no? El Señor nos hace ver que en la familia de la fe, el que está a tu derecha, está a tu izquierda, el que está adelante, el que está atrás, está pasando una situación adversa. Puede estar en un proceso. Dice, no es diferente a la que los otros viven. Dios es fiel, no va a permitir que sea mayor a lo que podamos soportar. Si tus procesos son grandes, quiero animarte hoy, porque Dios tiene planes grandes contigo. Si estás ahí es porque Dios sabe que puedes soportarlo. Si esas cosas presionan, es porque Dios sabe que puedes soportarlo. Miro 7 años atrás y a veces veo todo lo que el Señor me ha ayudado a entender que tengo que verlo de otra forma. A mí me hizo bien, me hizo sufrir, me hizo llorar, pataleé un poco. Pero esas son las cosas donde nos va a sacar más fuertes de lo que hoy estamos. Si entendemos y cruzamos el desierto y los procesos, vamos a estar más fuertes de lo que hoy estamos. Y hay algo más que decía la palabra, aun cuando estamos tentados, Dios nos da la salida. Es increíble. Dios permite, pero al mismo tiempo con la mano nos da la solución. Ahora, ¿qué pasa? Que no vemos la solución. ¿Será que estamos ensimismados entre nosotros esperando, como decía, instantáneo? A un clic de distancia, todas las cosas a un clic. Y Dios nos lleva a entender el proceso. ¿Sabe que todos los procesos en los que Dios nos encamina requiere de tu esfuerzo? Quiero animarte que des tu esfuerzo como creyente en el Señor. Olvidar de lo que te salió bien antes. Olvidar de quién creemos que sos o creemos que soy. Olvidarnos de lo bueno que creo que me porto, que soy en mi casa, mirá, mi trabajo. Olvidarnos de los méritos que tengo como creyente y empezar a dar un paso de fe en obediencia y permanecer en el Señor. No importa cuán largo y tedioso sea el proceso, Dios está trabajando con tu vida. Dios está trabajando con tu vida. Hay una canción que me acuerdo siempre de Fiore, la de Cúbreme, ¿cómo es? La de Océano, ¿no es? Tu voz me llama a las aguas. ¿Conoces esa canción? Tu voz me llama a las aguas. Por último, el crecimiento. Y ya termino. ¿Sabe que Dios usa esa circunstancia para desarrollarnos? Y sabe que desarrollarse duele. El crecer duele, ¿sí o no? Crecer trae dolor. Hay que dejarnos que Dios nos transforme. ¿Sabe que Santiago 1, lo cambié para que no se me confunda, verso 2, por eso fue una técnica ahí que no se me fuera. En Santiago 1, verso 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y pensaba esta ilustración, ¿no? Juntarnos y decir, no sabes los problemones que tengo, Pablo. ¡Qué buenísimo los problemones que tengo! Y él dice, ¿y lo mío? No sabes las que debo, che. Y ahí aparece Diego y dice, uy, las mías, hermano, no sabés. Son terribles. Dice algo, fíjese, totalmente ilógico Dios cuando nos desafía. Considérenlo un tiempo para alegrarse. Y fíjese que lo que menos hacemos cuando hay problemas, ¿qué es? Es alegrarnos. Como dije recién, desobedecemos, no permanecemos y todo retrocede. Ahora dice, ¿saben ustedes que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse? Así que dejen de que crezca. Pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos
y no les faltará nada. Qué hermosa palabra del Señor. Desarrollarse, desarrollarnos, crecer. ¿Sabe que en cada proceso que estemos pasando nos estamos desarrollando? Puede que sea lento, como dije, puede que no nos guste, no sea lo ideal, no, hasta pareciera injusto. Dios nos está transformando, nos está fortaleciendo. Él te está desarrollando, Él quiere mostrarte algo diferente. ¿Cuántos de nosotros vivimos esos procesos difíciles donde trata eso en nuestro carácter, donde el Señor probó la constancia, ratificó nuestra permanencia? Qué lindo eso, ¿no? A medida que vayamos viviendo cosas en la vida, porque vivir es difícil, Dios te va desarrollando y madurando aún más. Me hacía esta pregunta: ¿sabemos por qué estamos en proceso? No. ¿Sabemos cuánto va a durar el proceso? No. Pero ahí es donde debemos confiar que aunque no nos guste, hay algo bueno del otro lado. Que aunque no nos parezca, Dios está preparando algo mejor. Segunda de Reyes 5, seguimos el pasaje de Naamán. Fíjese, vamos al 13, dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido hacer algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curas. Ahí dice: entonces Naamán bajó el río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Qué hubiese pasado si Naamán no lo hubiese hecho? No hubiese visto la mano de Dios en su vida. No solamente tuvo una sanidad, pienso, en su cuerpo físico, sino el proceso interno que Dios trabajó con la vida de Naamán. Estaba 7 sumergida de la sanidad. ¿Será que pensamos tanto humanamente en el proceso que estamos viviendo y estamos a 3 sumergidas? Vamos, Fiore, 3 más, 3 más, 3 más. Fabi, una sumergida más, Fabi, ahí está la mano de Dios. Estás ahí, ahí. Yo pienso en todo esto, amados. Tal vez le decimos: Señor, ya no más, ya van 5. Porque se lo he dicho el Señor, llorando tantas veces, y otra vez más lo mismo, otra vez sopa. Sobre llovido, mojado, Señor. Y sí, una sumergida más, una más, otra más, otra más, otra más, Pastor Ernesto, aunque pareciera ilógico, injusto. Una más, hace una más porque estás ahí. Amados, capaz estemos pasando en estos momentos tediosos, difíciles. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Lo que vivimos en esta vida no dura mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Tienen más peso de gloria, dice. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio no fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las que no se ven podremos ver permanecer para siempre. Quiero animarle hoy, en esta mañana, que pueda dar un tiempo más. No abandone el proceso de Dios. De nuevo, no sé qué estará pasando, no lo abandone. ¿Cómo le respondemos a Dios al proceso? Naamán hizo un poco de capricho. Un poco hizo. Pero obedeció y permaneció. ¿Sabe qué? Yo pensaba en esto y lo aclara. Digo, qué bárbaro, ¿no? Está escrito en la Biblia. Y nos tiene que traer algo de paz. Porque Dios tiene paciencia con nosotros. Podemos hacer un capricho. Él lo permite. Podemos enojarnos un poquito. Quejarnos, rezongar. Patalear ahí en el supermercado como hacen los niños, ¿no? Taca, taca. Podemos hacerlo, porque dice que él se enojó y hasta cuestionó y tantas cosas. Pero siempre y cuando obedezcas y hagas. Ahí está la diferencia. Una llorada y seguimos. Decirle que está a tu lado. Una lloradita y vamos, dale. Y seguimos. Decirle al Señor: lo que sea que está trabajando en mi vida, Señor, acá estoy. Vamos lo mismo. Sea, Señor, lo que estés haciendo en mi vida y quiera tratar,
Contá conmigo, Señor. Acá vamos. Amados, otro domingo más. Piénselo de esta manera. Sí, otro lunes más. Otra entrevista más. Otro café más. Otro perdón más. Otro arrepentimiento más. Piénselo. Pero avancemos. Avancemos, iglesia. Este es el tiempo de pasar del otro lado. No se quede. No excuse del proceso. Por eso digo, lo aclara ahí, qué hermoso. Un pie delante del otro. Hasta ver lo que Dios tiene con tu vida. Un paso más, otro paso más. Quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y en este espíritu cierre tus ojos y le digas, Señor, yo te necesito hoy. Más. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Más allá de la alabanza de los músicos, por favor, en el espíritu, solo con el Señor. Dios algo quiere hacer en tu vida. Tus ojos cerrados con tu Creador y dile, Señor, me has dado tanto, has puesto dones, has dado tanto a mi vida, Señor. Hoy estoy en este lugar, es por algo, Señor. Es por algo, Señor, que hoy estoy escuchando este mensaje. ¿Sabe que en este mundo donde la gente valora lo inmediato, Dios nos llama a que apreciemos el valor del proceso? Escúchalo. Valora el valor del proceso. Decirle, Señor, gracias por los procesos. Gracias por los procesos, Señor.